Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Creo que es una noche, hermanos, muy especial, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Amén. Para la iglesia de Cristo. Hermanos, en esta noche, ¿verdad? Poder celebrar, ¿verdad? La gratitud, ¿verdad? De un siervo del Señor. Amén. Que Dios, ¿verdad? Ha levantado, que Dios ha hecho, hermanos, cosas maravillosas, ¿verdad? En su vida. Amén. Y por eso, ¿verdad? Nos unimos juntos, como se ha venido diciendo, ¿verdad? Que nos unimos en gratitud y damos gracias al Señor por ese momento, este momento que Dios le permite, ¿verdad? De cumplir un año más de vida, de poder estar aquí, ¿verdad? En la obra del Señor. Hermanos, sabemos que la vida, ¿verdad? Es tan corta. Amén, que la palabra dice que debemos aprovechar, ¿verdad? Bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Y por esa razón, hermanos, queremos aprovechar el tiempo en esta noche, ¿verdad? Poder nosotros, hermanos, hablar un momento, ¿verdad? La palabra del Señor. Amén. Poder reflexionar, hermanos, a través de los sucesos que han acontecido. Amén. En la palabra del Señor. Historias, hermanos, que han quedado, ¿verdad? Marcadas, que han quedado grabadas, hermanos, en la palabra del Señor, hermanos. Y dice el apóstol Pablo que todas las cosas que se hicieron, ¿verdad? Desde que Dios, hermano, puso al hombre en el Edén y hasta Cristo, amén. Dice el apóstol Pablo que han quedado, hermanos, como ejemplo, amén, para nosotros, amén. Para nosotros, ¿verdad? Ha quedado como ejemplo para que no caigamos, ¿verdad? En esos pecados, ¿verdad? No cometamos esos pecados, hermanos, ¿verdad? Y podamos nosotros, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? De lo que hoy leemos, de lo que hoy estudiamos, de lo que hoy entendemos, ¿verdad? Pueda bastar, hermanos, para que nosotros hoy podamos llevar una vida, hermanos, recta, una vida, hermanos, de rectitud, ¿verdad? Una vida de santidad, una vida, hermanos, apegada, ¿verdad? A la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 19, del verso 1 hasta el verso 3. Amén. Y vamos a leer esta palabra de una forma unida, dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando lo tenga, hermano, nos ponemos un momento, ¿verdad? De pie para darle una lectura a esta palabra de una forma unida. Amén. Dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levaduras y comieron. Oramos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Señor, estamos agradecidos, Padre, porque nos diste el tiempo. Señor, nos despejaste, Señor, el cielo para poder llevar a cabo, bendito Dios, esta obra, Señor, que ha sido, Señor, agradable ante tus ojos, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, por ser parte, Señor, de esta bendición, por ser parte, Padre, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que hoy, Señor, está aquí presente, Señor, reunidos juntos, unánimes, con todos los que hoy nos visitan, con todos aquellos, Padre, que hoy se han unido, Señor, en esta noche para agradecer, Señor, lo que tú has hecho en la vida de tu siervo, por lo que tú has hecho de igual manera en nuestra vida, bendito Dios. Padre, yo te pido en estos momentos que uses mi vida de una manera sencilla, de una manera humilde, Señor, que tus palabras, Señor, sean tus palabras, Padre, que puedan salir, que puedan, Señor, hablar al corazón de los hombres,
hombres, porque solamente tu palabra, Señor, es la que tiene el poder para convencer al hombre de su pecado. Es tu palabra que tiene el poder para revelarle tu palabra, Señor, a los hombres en esta noche. Bendito Dios, yo te pido, Padre, que tú, Señor, te manifiestes de una manera especial, Señor, que traigas una palabra fresca, una palabra, Señor, que sea revelada de lo más profundo de tu corazón para nosotros en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sea tu nombre alabado y glorificado en gran manera en esta noche, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Así pueden tomar sus lugares, amados hermanos, en esta noche. Amén. Un momento. Amén. Y una de las cosas, hermanos, muy tremendas, ¿verdad?, que podemos observar, hermanos, aquí en la palabra del Señor. Amén. Quiero hablar de un hombre, ¿verdad?, que experimentó, hermanos, a carne propia. Amén. Un hombre, hermanos, que pudo mirar, hermanos, con sus propios ojos el juicio de Dios. Amén. Un hombre, hermanos, que, ¿verdad?, no se lo contaron. Amén. No se lo platicaron. Para él no fue una historia leída, ¿verdad?, en un libro. Amén. Este hombre llamado Lot, hermanos, experimentó, amén, a la vez la gracia, la misericordia, y pudo mirar, hermanos, de una manera tan especial y poderosa, amén, lo que Dios había, aleluya, amados hermanos, hablado, lo que Dios había determinado, lo que Dios había, amados hermanos, consolidado con su palabra, aleluya, por la maldad, amén, que había en esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, amado hermano, que Lot, amén, tenía, hermanos, Lot, hermanos, tenían conocimiento acerca de Dios. Puedo decir que Lot era un creyente. Amén. Lot tenía, hermanos, entendimiento acerca de quién era Jehová, de quién era ese Dios todopoderoso, de quién era ese Dios, hermano, que se había manifestado de una manera poderosa y tremenda, ¿verdad?, a su tío, ¿verdad?, que era Abraham. Pero, amados hermanos, ¿verdad?, notamos aquí, ¿verdad?, que Lot se ha separado de su tío Abraham. Que Lot, hermanos, tomó, hermanos, caminos diferentes. Que Lot, amado hermano, tomó decisiones que al final de su vida, hermanos, todo lo que él determinó en su vida, aleluya, no le fue bien en sus decisiones, no le fue bien en su vida. Hermano, tuvo que sufrir, hermano, amados hermanos, grandes consecuencias, hermanos, que afectaron, hermanos, su persona, que afectó su fe, se afectó la santidad y se afectó, amado hermano, el futuro, ¿verdad?, que él pudo haberle entregado a sus hijos. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, muy sorprendente, porque aquí hay algo que Dios nos deja mirar, hermanos, que hoy, hermanos, que en este tiempo, ¿verdad?, la gente busca. Amén. Y una de las cosas que tenía Lot, amado hermano, que él buscaba las cosas terrenales. Era un creyente, amado hermano, que tenía en su corazón lo material. Tenía en su corazón, amado hermano, ¿verdad?, el deseo, ¿verdad?, de lograr hacer alguien en la vida, de lograr, amado hermano, de tener, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, en esta vida. Amén. Y Lot era un hombre, hermanos, terco, puedo decirlo de esa manera. Amén, porque él, ¿verdad?, se tuvo que aferrar y tuvo que perder y tuvo que dejar muchas cosas, hermano, para poder lograr alcanzar lo que él se había propuesto. Amén. Algo, hermanos, que no era la voluntad de Dios. Y eso es algo, hermano, que ocurre hoy en día en los cristianos. Amén, digo cristianos porque el mundo, hermanos, ese es su sistema, esa es su vida, eso es lo que ellos tienen en mente. Amén. Pero Dios, hermano, espera que cuando nosotros llegamos a Cristo pueda cambiar nuestra mentalidad, podamos despojarnos del viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado a los malos deseos, a los malos hábitos de esta vida, a los malos hábitos, hermano, que ensucian, amén, nuestra vida después de conocer a Cristo. Y algo muy importante que dice aquí esta palabra, ¿sabe por qué? Porque a Lot, hermanos, tuvo que, ¿verdad?, para poder alcanzar lo que hoy, ¿verdad?, los hombres, amado hermano, buscan en este tiempo, ¿verdad? Tuvo, hermanos, que, ¿verdad?, tomar decisiones. Amén. Y a la vez, amado hermano, fueron decisiones, amén, egoístas. Amén. Decisiones, hermano, que no pensaron, ¿verdad?, también en la vida de Abraham,
que no pensó en su tío Abraham, cuando Abraham fue el hombre que lo había sacado, que lo había llevado para salir adelante. Pero ahora, ¿verdad? Cuando Abraham le dice, ¿verdad?, que es tiempo, ¿verdad?, que porque tenían problemas juntamente con sus hombres, había un altercado, ¿verdad?, entre sus ganados, entre sus posiciones, amén, y deciden los dos separarse. Y dice la palabra que Lot, amado hermano, decidió, ¿verdad?, tomar un rumbo, hermanos, aleluya, que al parecer, ¿verdad?, lo que hoy podemos mirar, ¿verdad?, que Lot mira, hermanos, hacia la llanura, mira, hermanos, donde había un buen pasto, donde había, hermanos, ¿verdad?, un lugar donde él podía prosperar, donde a él le podía ir bien con sus ganados, y él podía ser un hombre, hermanos, ¿verdad?, un hombre donde él pueda hacer cosas grandes en esta vida. Pero cuando él toma esa decisión, amados hermanos, lamentablemente, ¿verdad?, eso lo llevó, amén, al fracaso, lo llevó a la frustración, lo llevó, hermanos, a sufrir consecuencias de sus decisiones. Y podemos mirar aquí que dice la palabra del Señor, cuando leemos estos versos, de verso 1 hasta verso 3, podemos notar, hermanos, que Lot, amén, había alcanzado lo que se había propuesto a su corazón, pero había logrado, amados hermanos, amén, teniéndose que influenciar, amén, con esas ciudades de Sodoma y Gomorra, que dice la palabra que eran ciudades malvadas, que eran ciudades perversas, en donde Lot había ido. Y sabe que para que nosotros muchas veces tengamos que lograr las cosas en esta vida, muchas veces tenemos que dejarnos, amado hermano, influenciar por el mundo, por la corrupción y por todas las cosas malas que se hacen allí, para poder lograr alcanzar lo que hoy deseamos. Es cierto que hoy tenemos buenos pensamientos y buenos deseos de lograr tener una casa, de lograr tener un buen trabajo, amén, de lograr tener una estabilidad, amén. Pero todas esas cosas, amado hermano, se pueden lograr conforme a la voluntad de Dios, amén. Pero vemos aquí a Lot, hermanos, logrando esas cosas, amén, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos carnales. Él quería lograr hacer alguien en esta vida, amado hermano, pero para lograrlo él tenía que involucrarse con el mundo, tenía que involucrarse con Sodoma, tenía que involucrarse con Gomorra, una ciudad perversa, una ciudad, hermano, que ya estaba subiendo el pecado y estaba subiendo el colmo, ¿verdad?, del pecado, hermano, ante la presencia del Señor. Pero dice aquí esta palabra que Lot, amado hermano, llega el momento, cuando leemos este capítulo 19 del verso 1 al verso 3, vemos a Lot, hermanos, una posición, amén, donde uno puede decir: oh Lot, lo has logrado todo. Hoy, ¿verdad?, tienes un buen trabajo, hoy tienes una casa, hoy tienes sustento en tu casa, ¿verdad? Y parece que a Lot, hermanos, en este pasaje, ¿verdad?, parece que a Lot nada le falta. Dice aquí: a estas alturas el creyente Lot, hermanos, habría logrado lo que estaba en su corazón, superarse y tener lo que un hombre desea tener en esta vida: una casa, un título, un buen trabajo prestigiado. Esto es el espíritu, hermanos, que nos lleva a la mundanalidad, amén. Para poder lograr eso, hermano, muchas veces tenemos que dejarnos, amados hermanos, corromper con el mundo. Tenemos que dejarnos llevar, hermanos, y arrastrar por los malos deseos del mundo que hoy ofrece esta vida. Y dice aquí la palabra, hermanos, que todo esto, ¿verdad?, lo puede lograr el hombre conforme a la voluntad de Dios y no conforme, ¿verdad?, a nuestros propios esfuerzos y nuestras malas decisiones, que traerán consecuencias severas que afectarán a nuestra familia de generación en generación, amén. Nuestras malas decisiones, hermanos, que tomamos en esta vida, con tomar, ¿verdad?, con tener, ¿verdad?, ese mal deseo en nuestro corazón de poder lograr aquello que hoy pudiera en un momento, ¿verdad?, darnos, hermanos, ¿verdad?, un lugar en esta tierra, o darnos, ¿verdad?, un título, como lo que dice aquí, ¿verdad? Lot estaba sentado, dice la palabra, hermanos, en la entrada de la ciudad, amén. Y dice aquí que cuando vemos a Lot sentado en la ciudad, amén, es donde, hermanos, los funcionarios y otros ciudadanos destacados dirigían los asuntos de la comunidad a la puerta, y Lot, hermanos, había participado ahí como juez. Podemos mirar a Lot, hermano, que estaba metido en el gobierno, que Lot, hermanos, era cómplice, amén, también de las cosas, ¿verdad?, que se hacían en Sodoma y Gomorra, porque él había tolerado, hermanos, el pecado, porque en vez de Lot abandonar Sodoma y Gomorra para buscar el bien de su familia, para buscar el bien de sus hijos, dice aquí la palabra que él servía como juez. Tal vez Lot muchas veces, hermano, tuvo que ser juez de una corrupción,
decisión. Tuvo que ser Lot juez, amado hermano, de una cosa mala, pero tenía que obedecer, tenía que dejarse llevar por esas apariencias para que él pueda continuar, hermanos, en ese lugar, en ese buen trabajo que hoy muchos anhelan tener. Amén. Hoy muchos anhelan tener, hermanos, un buen trabajo en el gobierno, un buen trabajo, hermanos, en grandes empresas. Amén. Pero para estar allí, amados hermanos, amén, tenemos que dejarnos influenciar por lo malo que se hace. Tenemos que corrompernos, hermano, también para que podamos, hermanos, llevar y lograr aquello que tenemos en mente. Y Lot, amados hermanos, vemos que para que él pueda lograr lo que hoy tenía, lo que él era un funcionario, dice aquí la palabra que él también tenía una casa. Para que Lot había logrado una casa, hermanos, se tenía que haber dejado llevar por esa influencia del mundo. Y vemos también, verdad, que Lot tenía comodidades. Amén, porque tenía pan, tenía comida, tenía todo lo que pudiera entregarle a los visitantes. Amén. Vemos aquí a Lot, hermanos, teniendo todo, teniendo un buen trabajo, teniendo una buena casa, teniendo buenas comodidades, hermano. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente y tristemente es eso, hermano, que podemos lograr tenerlo todo. Podemos lograr, hermanos, obtener muchas cosas en esta vida materiales. Amén. Pero ¿de qué sirve todo eso, amado hermano, cuando estamos poniendo a nuestra familia, a nuestros hijos por medio de nuestras riquezas, por medio de alcanzar alguna cosa, hermanos? Estamos poniendo, hermanos, en peligro a nuestra familia, estamos poniendo en peligro a nuestros hijos, amado hermano. Pero que aquí dice aquí la palabra que Lot, amén, pudo lograr todo eso. Pero vemos el final de Lot y nos damos cuenta, hermanos, que a Lot no le fue bien. Si esto hubiese sido la voluntad de Dios, hermano, amén, a Lot le hubiese terminado sus días, amén, llenos de paz. Amén. Lot hubiese terminado su vida, hermanos, amén, lleno de días. Amén. Lot hubiese terminado sus días, amado hermano, aleluya, viendo a su esposa, viendo a sus hijos. Pero usted sabe qué es lo que aconteció, aleluya, con la esposa de Lot. Dice la palabra que cuando Dios, en su grande amor y en su misericordia, hermano, rescató, aleluya, a Lot del juicio que había de caer en Sodoma y Gomorra, dice la palabra que salió con sus hijos, con sus hijas, salió con su esposa. Y lamentablemente, hermano, la influencia del pecado, las malas decisiones que Lot, como hombre, como aleluya, como el que tenía, hermano, verdad, la responsabilidad de guiar a su familia y a su casa. Vemos que Lot, hermano, no llevó a su familia a buscar a Dios, sino que lo llevó a un lugar en donde ellos mismos habían, hermanos, influenciado por las cosas del mundo. Que llegó el momento que su esposa, hermano, amó más las cosas que habían en Sodoma, que cuando salió, hermano, no resistió dejarlo todo, abandonarlo todo. Dice la palabra que la mujer de Lot volteó atrás, hermano, y miró, aleluya, y fue, aleluya, fue puesta como una estatua de sal. Y esa es la consecuencia, hermanos. Esa es la consecuencia de lo que hoy, verdad, deja el pecado. Deja hoy en día, hermanos, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones. El desear, hermanos, prosperar en esta vida no es malo. Podemos prosperar conforme a la voluntad de Dios. Podemos prosperar, amados hermanos, conforme Dios nos dé la cosa. Porque Dios, hermanos, sabe recompensar a los que le buscan, a los que le aman. Dios sabe bendecir a sus hijos en gran manera. Y dice aquí la palabra que, hermanos, llega el momento que Lot, hermano, cuando sale de Sodoma y Gomorra, hermanos, ya no salió con su familia completa. Salió, hermanos, sin su esposa. Hermanos, y empezó, hermanos, la decadencia de la vida de Lot. Hermanos, empezó Lot a pagar, hermanos, lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Aleluya, que el pecado, hermano, tiene que destruir. El pecado, hermano, cuando dejamos que el pecado entre en nuestra casa, en nuestro hogar, hermanos, se destruye el matrimonio. Porque es lo primero, hermano, que el diablo, hermano, ha querido destruir. Porque el matrimonio en estos tiempos para Dios, delante de sus ojos, hermano, es un matrimonio sagrado. Y Satanás sabe que al destruir el matrimonio del hombre, hermanos, esa es la base principal en donde Satanás busca acabar y destruir, hermanos, la vida de los hombres en estos tiempos. Usted puede mirar en estos tiempos matrimonios destruidos, hijos, hermanos, regados por todas partes, hermanos. Pero todo eso, verdad, fue por las malas decisiones de los hombres. Porque muchas veces quisimos amar lo material, nos dedicamos, hermanos, en buscar lo material y dejamos de preocuparnos, hermanos, por lo que es mejor en esta vida. Aleluya, por lo más hermoso que es esta vida, hermano, que buscar la palabra, que buscar al Señor Jesucristo, hermano, que puede darnos vida, que puede darnos vida
en abundancia. Hermano, ese Jesucristo, hermano, es aquel que está presente todos los días, hermanos, abriéndonos cada día, aleluya, la puerta para poder entrar en Él. Aleluya, Él dice que Él está a la puerta, que Él dice que Él está llamando, Él dice que Él está interviniendo en los planes de los hombres, hermano, pero no hay quien, hermano, pueda voltear a mirar lo que Dios está haciendo. Aleluya, dice aquí la palabra que antes de que Dios, hermano, mandara juicio en Sodoma y Gomorra, dice la palabra que Dios, amado hermano, aleluya, permitió, aleluya, que Lot, amado hermano, pueda ser secuestrado, amén, por unos reyes paganos, pueda ser sacado de Sodoma y Gomorra. Hermano, Dios sabía que el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano, estaba llegando a su fin, y Dios en su grande misericordia quiso librar a Lot. Y dice la palabra, hermanos, que Dios, que dice la palabra que fue secuestrado Lot. Y cuando lo supo Abraham, inmediatamente, hermanos, abrió su ejército y fue a buscar a su hermano, rescatar a su hermano, para que Lot, hermano, pudiera entender y darse cuenta que el camino que había tomado, hermano, es un camino, amén, que equivocado, es un camino que no le traería bien en esta tierra. Pero Lot, hermanos, y como muchos de nosotros, hermanos, nos altercamos de lograr aquello, cueste lo que cueste. Amén. Muchos somos como Lot, que Dios, hermano, está interviniendo en tus planes, está interviniendo, hermanos, en tus decisiones, pero como tú no quieres escuchar la voz de Dios, pero como tú estás aferrado a lograr tus pasiones, a lograr tu objetivo, a lograr tus propósitos carnales, a lograr tu propósito, hermano, que nunca será el propósito de Dios. El propósito del hombre, hermano, nunca va a ser igual al de Dios. Dios dice la palabra que Él tiene buenos pensamientos acerca de los hombres, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos, hermanos, que puede traer felicidad, bienestar en las familias, en los hogares. Ese es el pensamiento de Dios hacia la humanidad. Pero el hombre, hermanos, aleluya, se ha rehusado, hermanos, se ha negado a escuchar la voz de Dios. Se ha negado, hermanos, a escuchar a Dios que lo llama, a Dios, hermano, que permite muchas cosas en su camino para lograr, Dios, hermano, llamarle la atención al hombre. Amén. Dios quiso llamarle la atención a Lot, amén, sacándola a la fuerza de Gomorra. Amén. Y vemos que de inmediatamente más tardó en que fueron a rescatar a Lot, hermanos, que en que volvió nuevamente a Sodoma y Gomorra, porque Lot tenía pensamiento de cumplir su propósito, de lograr hacer alguien en esta vida, a lograr, hermanos, lograr, verdad, cosas materiales y darle un bienestar a su familia. Pero ¿de qué sirvió todo? Amén. Si al final perdió a su esposa, si al final, amado hermano, dice la palabra que al final de la vida de Lot, casi a sus últimos años, amado hermano, dice la palabra que sus propias hijas, al mirar a Lot, al mirar que ya no había otro hombre, y eso es algo, verdad, que es mentira, porque habían otras ciudades donde ellas pudieran tener hijos. Amén. Dice esta palabra que ellas decidieron emborrachar a su padre. Eso quiere decir que Lot era un hombre, hermano, que le gustaba el vino. Amén. Por eso, verdad, se dejó influenciar, hermano, verdad, por esas decisiones. Y vemos, hermanos, a Lot envuelto. Dice la palabra que Lot, hermanos, amén, no tuvo conocimiento de lo que sus hijas hicieron acerca de su vida. Pero podemos mirar, hermanos, la influencia que tuvieron las hijas estando viviendo en ese mundo. Amén. Ellas pudieron adoptar esos pensamientos. Ellas pudieron, hermanos, observar lo que se hacía en Sodoma y Gomorra como algo normal, y ellos lo llevaron a cabo en la vida de su padre. Cosa, hermano, que trajo consecuencias severas al pueblo de Dios, de generación en generación. Amén. Los moabitas, los amonitas, hermanos, fueron enemigos principales de Israel. Amén. Y ahí miramos, hermano, verdad, en la frustración de Lot. Amén. Cuando él pudo mirar las cosas de esa manera, vemos a un Lot, hermano, parado en una cueva, pensando, arrepentido, porque dice la palabra que Lot se salvó. Amén. Que Lot era un hombre justo porque tenía conocimiento a Dios. Entonces eso me deja y me lleva a pensar que después, amado hermano, de todo lo que a Lot le había acontecido, Lot, estando en esa cueva, pudo mirar, hermanos, que todo lo que había logrado, todo lo que sus esfuerzos humanos que él había hecho, hermanos, habían terminado en ceniza. Habían desaparecido todo aquello que él había buscado, esa casa, ese buen trabajo, hermano, esa buena comodidad. Dice la palabra que quedó fundido en el fuego y no quedó nada. Amén. Todo se acabó. Y cuando Lot puede observar eso, puede comprender Lot que todos sus esfuerzos humanos,
Los llevaron al fracaso. ¿Dónde quedó, aleluya, lo que Lot había deseado en su corazón? ¿Dónde quedó el esfuerzo de Lot? ¿Dónde quedó, hermano, lo que Lot tenía tanto en su mente y en su corazón? Llevar a su familia a tenerle un buen hogar, a tenerle, hermano, una buena comodidad. Hermano, no le sirvió de nada. Todo se acabó en ceniza y en fuego. Él no solamente, ¿verdad?, aleluya, se lo contaron, sino él pudo mirar, hermano, dice la palabra que Lot salió, hermano, sin ninguna posesión de Sodoma y Gomorra. Todo lo perdió Lot. Lo único que rescató Lot, hermanos, era su familia. Pero en ese momento, hermanos, perdió a su esposa. Y después, hermanos, solamente se quedó él con sus 2 hijas. Hermano, una historia lamentable, una historia triste. Amén. Y eso es lo que hoy, hermanos, sufren muchos cristianos. Hoy lo que hoy, hermanos, muchos cristianos, hermanos, están viviendo de esta manera. Muchos cristianos hoy, hermanos, por sus malas decisiones están acabando mal en esta vida. Están terminando mal, hermanos, sus últimos días de vida que ellos tienen, hermanos. Yo creo y quiero pensar de esa manera, que pueden recordar, hermanos, ¿verdad?, sus malas decisiones. Tal vez ellos piensan, tal vez Lot dijo: ¿cómo es que no le hice caso a mi tío Abraham? ¿Cómo es que no seguía el camino de Abraham? ¿Cómo no es que seguía ese Dios que seguía mi tío Abraham? Hoy no tengo nada. Hoy me he quedado solo, en una soledad, en un momento, hermano, de soledad, en un momento de temor, en un momento de miedo. Pudo mirarlo todo lo que había perdido. Perdió a su esposa. Lo único que tenía era solamente sus 2 hijas. No tenía casa, no tenía hogar, no tenía nada. Y qué lamentable es, hermanos, cuando tenemos que sufrir eso. ¿Cuántos, hermanos, hoy en día en esta vida, verdad, aparentemente han logrado muchas cosas, pero notamos, hermano, que al final, verdad, ni siquiera lo pueden gozar, ni siquiera lo pueden tener? Hoy cuánta gente, hermanos, tiene que irse a Estados Unidos, hermanos, para poder irle bien en esta vida, para que puedan darle una mejor casa a sus hijos, hermanos, para que puedan darle, verdad, una buena comida, para darle un bienestar a sus hijos. Pero lamentablemente, hermanos, cuando vuelven, muchos de ellos, hermanos, vuelven enfermos. Hermanos, muchos vuelven, hermanos, ya casi para enterrarlos, hermanos, para llevarlos a la tumba, cosa que ni siquiera disfrutaron, cosa que ni siquiera, hermanos, pudieron disfrutar sanamente con su familia y con sus hijos. Hermanos, muchos de ellos cuando vuelven, hermanos, lo han dejado su esposa. Hermanos, la esposa se ha ido con otro. Sus hijos, hermanos, aleluya, han terminado mal sus vidas. ¿Por qué? Porque decidieron buscar lo terrenal. Decidieron buscar, hermanos, la comodidad en esta vida. Y buscar lo terrenal y buscar la comodidad en estos tiempos, hermanos, es perder la santidad, es perder la oportunidad de buscar a Dios y amar a Dios, hermanos. Por eso Dios nos está hablando en esta noche. Dios nos está advirtiendo, hermanos, que el camino, hermanos, hacia los deseos mundanos, el camino al deseo de obtener las cosas materiales por nuestra propia cuenta y no esperar que Dios lo haga, y no esperar que Dios nos bendiga de una manera especial y poderosa, porque Dios lo puede hacer. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Abraham, aleluya, dice la palabra, hermanos, que Abraham, que era un hombre, hermanos, que esperaba en la voluntad de Dios. Llegó el momento que Abraham, hermanos, llegó a ser un hombre rico en ganado, en oro y en plata, por esperar la voluntad de Dios. No tenemos que correr al mundo para lograr algo en esta vida. Necesitamos correr al que tiene, aleluya, alabado sea su nombre, amados hermanos, al que tiene todo en esta vida, al que es el dueño del oro y de la plata, al que tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. A ese hay que correr ahora, porque es el que tiene el poder para restaurar nuestra vida y corregir nuestros caminos, amados hermanos. Ese es el Dios, hermano, que está esperando que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Dios no quiere, hermano, que tú te vayas al mundo a poder lograr alguna cosa y terminar frustrado en una cama, enfermo, hermano, en una silla de ruedas, por lograr aquello que no era la voluntad de Dios. Abraham lo perdió, Lot lo perdió todo. Lo único que quedó, hermano, fue, dice la palabra, una triste historia. Amén. Pero aquí hay algo muy especial, que para Dios, hermano, las historias que terminan de esa manera, amén, Dios lo puede convertir, amado hermano, en una cosa maravillosa.
Amén, porque Dios es un Dios poderoso. Amén, Dios es un hombre, hermano, que lo que ahora podemos mirar en esta triste y lamentable historia. Y quiero leer lo que dice allá en Génesis capítulo, aleluya, en el capítulo 19, en el verso 30 y 38. Porque aquí miramos, hermanos, cómo termina Lot, pero no allí terminó todo. Amén. Allí se cuenta una triste y lamentable historia, pero hermano, de esa lamentable historia Dios, hermano, hizo algo sorprendente. Amén. Dice aquí la palabra en el verso 30 hasta el 38. Dice aquí la palabra: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, después de que habían quemado Sodoma, después de que había perdido todo. Dice: y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Esto es lo que quedó de Lot. Amén. Después, hermanos, de un largo viaje cansado, amén, después de lograr él sus propias decisiones, vemos a un hombre, hermanos, verdad, ya no estaba en una casa, estaba en una cueva. Lo había perdido todo. Y esto, ¿sabe por qué Dios lo dejó aquí en su palabra? Para que hoy tú y yo podamos hacer conciencia y podamos examinar nuestra vida. ¿A qué camino nos estamos dirigiendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿A qué dirección estamos tomando? ¿Te has preguntado si esa dirección a donde tú vas es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado si esa decisión que tú has tomado es la que va conforme, amén, a la voluntad del Señor? ¿Te lo has preguntado? Amén. Esta noche Dios quiere que tú te preguntes, que tú, hermano, hagas un análisis de tu vida, que tú puedas despertar, que tú puedas reflexionar y puedas preguntarte: Señor, ¿a qué camino estoy yendo? Porque estoy escuchando una historia que fue verdadera, una historia, aleluya, que el mismo Lot, hermano, pudo percibir con sus ojos, pudo vivirlo, pudo examinarlo, pudo, hermanos, contemplar sus decisiones, hermanos, y las graves consecuencias que acontecieron en su vida, en su familia. Y esto no es un juego. Perdió a su esposa, perdió su casa, perdió todo. Y hoy está Lot abandonado en una cueva con sus 2 hijas, sin rumbo y sin sentido. Pero después de años, pasaron los años, de generación en generación, estos hijos que concibió Lot, amados hermanos, bajo su ignorancia, no bajo su consentimiento. Por eso dice la palabra que Lot era un hombre justo. Por eso dice la palabra que Lot se salvó, amén, pero pagó las consecuencias, sufrió las consecuencias a carne propia. Lo miró, lo percibió, lo sintió, hermano. Y sabe cuánto duele poder mirar, hermanos, a tu familia destruida, a tus hijas, hermanos, haber abusado de ti mismo sin tu consentimiento. Algo inmoral, amén, algo que no cabe, hermanos, en la mente humana, lo que se había hecho. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién fue el culpable de todo eso? Lot, porque decidió entrar en ese lugar, y sus hijas fueron contaminadas de todo aquello que se vivía en Sodoma y Gomorra. Y dice aquí la palabra más adelante de todo esto,
Porque dije que esta historia no termina hasta aquí. Porque Dios, hermanos, siempre tiene un plan. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, y aquí encaja lo que dice el apóstol Pablo, que de lo más vil, que de lo más necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios había mirado, hermanos, años en el futuro. Dios viajó con sus pensamientos, hermanos, años adelante. Amén. Cuando llegó el momento, hermanos, que esta historia tenía que cambiar, esta historia tenía que, hermanos, cambiar. Amén. Y esta historia solamente cambia cuando el hombre, amado hermano, decide por sí solo, amén, salir bajo esa maldición. Esta historia solamente cambia, hermanos, cuando el hombre reconoce a Jesucristo en su vida y puede, hermanos, darle un giro a su vida para ser bendecido en esta tierra. Dice la palabra que más adelante una joven llamada Ruth, amén, de la tierra de Moab, de esta tierra de Moab, de este incidente en esa cueva, amado hermano, Dios había preparado algo maravilloso. Allí estaba Ruth más adelante, una mujer, aleluya, que decidió cambiar su destino. Una mujer, hermanos, que decidió, aleluya, darle un giro a su vida. Ella dijo: no voy a acabar como con esa maldición de mis antepasados. Yo tengo que hacer algo, y lo único que yo tengo que hacer es decidir servir a ese Dios poderoso, a ese Dios tan grande, a ese Dios, aleluya, que hace cosas maravillosas. Oh, aleluya, darle gloria a su nombre. Dice la palabra del Señor, hermanos, allá en Ruth, amén, en su capítulo 1, amén. Quiero que usted lo busque, porque esta mujer, hermano, fue una de las mujeres del pueblo de los moabitas. Un pueblo, hermano, que estaba, aleluya, hermano, bajo la maldición por el hecho, hermano, que había acontecido con las hijas de Lot, con su padre. Y dice aquí la palabra del Señor que las palabras que habló Ruth, hermanos, aleluya, las mismas palabras que hoy espera escuchar el Señor. Aleluya. Dice aquí la palabra en el capítulo 1, en el verso 16 hasta el verso 17. Aleluya. Una respuesta de Ruth, una respuesta que tuvo fe, una respuesta poderosa. Aleluya. Una respuesta, hermano, una decisión, hermano, como nunca se había tomado en esta tierra. Dice aquí la palabra: respondió Ruth: no me ruegues que te deje, le dijo a su suegra Noemí, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, hablando del pueblo judío, y tu Dios será mi Dios, hablando de Jehová de los ejércitos. Dice: donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan aplauso al Señor? Hermano, aleluya, lo que estaba maldito, aleluya, Dios cambió esa maldición por bendición cuando una mujer decidió cambiar el rumbo a su nación. Cuando esa mujer decidió cambiar el rumbo, hermanos, a su familia, a sus hijos, a su generación. Y esta mujer, Ruth, hermanos, llegó a ser la abuela de David. De ahí vino David. Y de ese simiente, dice la palabra, que nació Jesucristo, el Hijo de Dios, que de lo más vil y menospreciado levantó Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que hoy se creen alguien en esta vida. Dios hizo esa obra maravillosa, amados hermanos. Y por eso dije que esa historia no terminó en esa cueva. Esa historia terminó hoy hasta la simiente de Jesucristo. Amén. Hoy, por medio de Cristo, hermano, por medio de esa decisión, hermano, de valientes, por medio de esa decisión tajante, por medio de esa decisión, hermano, de una mujer, aleluya, que decidió cambiar rumbo a su vida, ella obtuvo la bendición más grande: ser abuela de David y ser, hermano, de la familia genealógica del Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es gloria. Eso hay que darle gloria y honra
al Señor. Aleluya. Eso es lo que dejó, hermanos, lo que Dios quiere hoy hacer de nosotros. Dice el apóstol Pablo, hermano, que cuando nosotros pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Estamos viviendo bajo maldición. Aleluya. Pero dice el apóstol Pablo, gracias damos al Señor Jesucristo, que se manifestó. Aleluya. Aleluya. Se manifestó la gracia. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Hoy se ha manifestado esta gracia, no solamente para la iglesia, para todos los hombres que hoy reconozcan a Cristo en su vida. Amados hermanos, hoy tenemos la oportunidad en esta noche. Hoy Dios nos ha dado la bendición, hermano, de poder tomar en serio esta palabra. Y sabe que esto me lleva a este pensamiento, hermano. Sabe que los que estamos aquí, no todos venimos de una cuna cristiana, no todos vinimos de nuestros padres cristianos. Sabe que yo vengo de una familia, hermanos, destruida por el diablo. Mis padres se separaron casi cuando yo tenía los 5 a los 6 años. Pero doy gracias a Jesucristo por esa gracia que se manifestó el día que yo decidí servir a Cristo, el día que yo decidí entregar mi vida a Cristo. Hermano, Dios hoy me ha bendecido con una esposa, con 2 hijos, con una casa, con cosas que hoy podemos lograr y tener conforme a la voluntad del Señor. Y aquí está el siervo del Señor, que los que han escuchado su testimonio, así también fue. Una historia, hermano, que puede decir uno, que puede dar esa historia, que puede dar ese hombre. No da nada, porque Cristo lo hace todo posible, porque es Cristo que puede cambiar el rumbo de nuestra vida cuando nosotros lo decidimos. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Él está aquí. Él nos está llamando en esta noche. Ponte de pie. Y si tú dices, yo vengo de una familia perversa, yo vengo de una familia, verdad, que no, parece que no, nadie puede dar un peso por ella. No te preocupes. No te preocupes. Dios puede hacer esto como lo hizo con Ruth. Dios lo puede hacer esto, hermano, cambiar tu historia. Hoy es una noche donde Dios espera cambiar tu historia, cambiar el rumbo de tu vida, hermanos, cambiar tus decisiones. Hermanos, Dios espera hacer algo maravilloso en ti en esta noche. Y eso solamente lo vas a poder lograr cuando vengas a los pies de Cristo. Solamente Cristo, hermano, es la fuente. Solamente Cristo, hermano, es el que puede hacer la obra en nuestra vida. No hay nadie, no hay hombre, no hay empresa que te pueda sacar adelante. Aleluya. Cuando Cristo está contigo, aleluya, no importa qué trabajo hagas. Puedes ser un hombre taxista o un pobre leñador. Ese leñador Dios lo puede engrandecer. Ese leñador puede darle lo mejor en esta vida. Cuando entregas tu vida a Cristo, cuando pones a Cristo en primer lugar, Dios puede hacer cosas maravillosas. Puede cambiar de lo más vil que tú vives a una vida próspera, si es su voluntad. Si es su voluntad. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y si esta palabra pudo tener un efecto en tu corazón, si esto que has escuchado pudo tal vez remover tu historia, y tal vez hoy has sentido que nada te ha salido bien, que todo lo que tú has hecho ha sido un fracaso, es porque Cristo tiene algo mejor para ti. Es porque Cristo quiere lo mejor para ti. No importa cómo vengas. Ruth, hermano, no tenía una buena reputación, pero tenía un corazón sincero, un corazón, hermano, que podía, aleluya, quebrantarse ante ese Dios poderoso.